Algo que aún no hemos hecho es enviar registros desde un formulario de Excel hacia SQL Server. Para los que recuerdan el capítulo 50, conectar con SQL Server desde Excel, pues es exactamente el mismo código, pero con las modificaciones necesarias para poder enviar datos desde un formulario o desde una hoja de cálculo de Excel. En dicho capítulo únicamente podíamos hacer consultas. Ahora podremos escribir registros desde Excel hacia SQL Server. ¿Ok? Comencemos. Aquí tengo dos libros de trabajo. El primero tiene un formulario que envía registros uno a uno y el segundo es un ejemplo para enviar datos en bloques desde una hoja de cálculo. Vamos por el primero. Ingresemos un registro de ejemplo. Pongamos A001. Memoria USB de 32 GB. Vamos a poner 20 de existencia. Procesamos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido aquí? Simple. Pues al dar clic en el botón procesar, se envían los datos a la tabla productos de nuestra base de datos inventario en SQL Server, lo cual a su vez me retorna los registros hacia mi hoja de cálculo como consecuencia de la consulta select *from productos. Y es así que envío registros hacia SQL Server manteniendo siempre sincronizada mi hoja de cálculo con los datos procesados. Ok, este sería el primer ejemplo. Vamos por el segundo. Aquí no utilizamos ningún formulario, ya que lo que pretendemos es enviar bloques de registros desde la hoja de cálculo, y para ello vamos a utilizar las tres columnas que nos interesan, que son código de producto, nombre y existencia. Recuerden que el ID no lo digitamos en el ejemplo anterior, ya que eso lo genera automáticamente la tabla en SQL Server, que a la hora que le enviemos un select nos devolverá la información completa. Muy bien, en el libro anterior iniciamos con el código de producto A001, así que aquí vamos a continuar la secuencia del código de los productos escribiendo A002. Disco duro de 1 TB. Vamos a poner 11 de existencia. A003. Aire comprimido. 50 de existencia. Pongamos un último código. A004. Espuma limpiadora. 35 de existencia. Podemos seguir agregando tantos registros como queramos, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Enviamos los registros. Muy bien, hemos enviado 3 registros y nos ha retornado con el registro que agregamos anteriormente en el formulario, todos con su respectivo ID. Cabe mencionar que para agregar un nuevo bloque de información tenemos antes que borrar el actual. De lo contrario, tomará toda esta información y la procesará también. Ok, vamos a SQL Server para verificar los registros que hemos enviado desde Excel. Vamos a crear una nueva consulta. Pongamos use inventario. Damos enter. Escribimos select asterisco from productos. Ejecutamos. Y estos son los registros que hemos enviado desde Excel de una forma muy práctica.
Cerremos esto. Veamos cómo funciona nuestro código VBA. Primero revisemos este proyecto. Abramos el primer módulo. Tenemos la variable pública cn, la cual es de tipo addodb.connection, con la cual nos conectaremos. Luego tenemos la variable code-prod, nombre y existencia, las cuales nos ayudarán a identificar los registros que se enviarán a SQL Server. Y también tenemos las variables fila y final, de tipo entero, las que nos ayudarán a inspeccionar los registros en la hoja de cálculo para poder enviarlos a la base de datos. Muy bien, esta es la parte muy importante de nuestro proyecto y se trata de la función que contiene la línea de conexión hacia SQL Server. El nombre de la función es connect y como parámetros tiene las siguientes variables: server, user, path y database, todas de tipo string, que a su vez son de tipo boolean, es decir, que contendrán valores de dos estados, ya sea como verdadero o como falso. En la siguiente línea preparamos la variable cn para establecer la conexión. OnError resume next es para manejar errores que pueden ocurrir durante la conexión. En este bloque creamos la línea de conexión, en donde podrán observar las variables user, path, database y server, las cuales serán pasadas desde la macro que más adelante les explicaré. Esta función finaliza con una condición if, en donde verificamos el estado de la conexión, que si el estado es igual a 0, me dará como resultado falso, si no, me dará como resultado verdadero. La siguiente función tiene de nombre query, que en español significa consulta, ya que es donde tenemos las líneas para estructurar las órdenes necesarias para enviar los registros hacia SQL Server. Aquí declaramos la variable SQL de tipo string, que es la que contendrá las líneas de consulta necesarias. Luego tenemos la variable rs, la cual la ponemos de tipo addodb.recordSet, y declaramos también la variable fill de tipo addodb.fill, y es la que manejará los campos de la tabla en nuestra base de datos. Y por último declaramos la variable call de tipo long, con la que podremos manejar las columnas de la hoja de cálculo en Excel a la hora de obtener información desde SQL Server. Con esta línea preparamos el record set. Antes de continuar, revisemos el módulo 2. Estas funciones ya las conocemos y son las que se encuentran en el gestor de inventarios, las cuales nos ayudan a determinar el final de un listado inspeccionando cada uno de sus registros en la hoja de cálculo. Muy bien, regresemos al módulo 1. Entonces, con respecto a las funciones del módulo 2, es por ello que pongo aquí final es igual a getUltimoR, especificando el número de la hoja en donde se encuentran los registros que tiene que inspeccionar. Para tomar el listado, no importando el tamaño que sea, la función determinará su límite. Y en el siguiente bloque tenemos la instrucción forNext, en donde estamos igualando cada una de las filas y columnas correspondientes a las variables que contendrán los datos que se encuentran en la hoja de cálculo y que se enviarán a SQL Server. Vean que a la variable SQL le estoy asignando la sentencia InsertIntoValues, seguido de las variables que contiene los registros provenientes de la hoja de cálculo, que a medida que va avanzando el bucle, inspeccionando cada uno de los registros, se va construyendo un bloque de registros a enviar a la base de datos, como si lo estuviéramos haciendo mediante un script en SQL Server. Afuera del bucle tenemos la sentencia select*from productos para que podamos generar una consulta de los datos y traerlos hacia la hoja de cálculo mediante la siguiente condición if. Verificamos el estado del record set, preparamos la columna 1
Y mediante un bucle con la instrucción for next revisamos cada campo en la tabla para conseguir los nombres de los encabezados para que sean puestos en las columnas correspondientes de la hoja de cálculo. Con la siguiente línea copiamos toda la información de la tabla productos para que sea pegada desde la fila 2 en la columna 1 de la hoja de cálculo y por último liberamos el record set. La siguiente función es para desconectarnos. El siguiente código corresponde a la macro de nombre run, con la cual vamos a lanzar las funciones antes mencionadas. Tenemos la variable SQL de tipo string y la variable connected de tipo boolean. A la variable connected le asignamos la función connect, en donde le pasamos la siguiente información como el servidor, el nombre del usuario, su contraseña y la base de datos a utilizar. Esta información será pasada a cada una de las variables de dicha función, con lo cual estableceremos la conexión con SQL Server. Que si la conexión se establece satisfactoriamente, pues que ejecute las funciones query y disconnect. De lo contrario saldrá el mensaje no podemos conectarnos. Veamos el proyecto con el formulario. En el módulo 1 tenemos las funciones que les expliqué en el proyecto anterior. Revisemos el formulario. Demos clic en el botón procesar. Es igual que en la macro run del ejemplo anterior, pero vean que aquí tenemos la línea de código que inserta los registros que contiene cada una de las cajas de texto del formulario para ser enviados a SQL Server. Comparen cada uno de los proyectos y verán que los cambios son mínimos. Aquí finalizo este capítulo, que si les ha gustado, pulgar arriba, compartan con sus amigos y suscribiéndose estarán informados de las actualizaciones de este canal. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.